Eh, Doctor Ortiz, bienvenido a la sesión del día de hoy con Health for the World y el capítulo de Colombia. Muchas gracias por la invitación y ahora vamos a empezar porque tenemos un poquito de trabajo para hacer esta mañana. Primero, revisar los hallazgos esperados en la columna vertebral postoperatoria, entender la fisiopatología de estos hallazgos y aprender un enfoque hacia el manejo radiológico de estos casos. Ahora, la cirugía de la columna vertebral se realiza con bastante frecuencia. Están haciendo bastantes casos aquí en los Estados Unidos y también los estudios postoperatorios con más frecuencia. Y esto es parte de seguimiento de imágenes rutinarias y sobre pacientes sintomáticos, síntomas persistentes antes que siguen después de la operación o nuevos síntomas. Entonces, este es un proyecto virtual de demolición y reconstrucción. Hay una superposición sustancial entre los hallazgos normales o esperados y los hallazgos anormales que pueden requerir una evaluación o intervención adicionales. Entonces, este es el problema porque algunos hallazgos son esperados y otros pueden ser anormal. Esto es un espectro de normal hasta anormal. Entonces, en esta situación, ¿cómo interpretar y comunicar el radiólogo estos hallazgos con los cirujanos y el equipo clínico? Esto necesita y merece un enfoque con el análisis de los casos y también la importancia del informe del reporte del radiólogo. Primero, tenemos que hacer y aclarar la historia, porque la imagen de la columna vertebral postoperatoria, ¿no es cierto?, es muy compleja. Y tenemos que saber cuál es la presentación clínica del paciente. Dolor, déficit neurológico. ¿Dónde están los estudios previos? Consíguelos. Los más recientes, juntos antes de la cirugía y los que las radiografías que sacan durante la operación, consíguelos. La imagen de la columna vertebral postoperatoria requiere una comprensión detallada de la condición patológica espinal inicial y el intervalo de tiempo entre el procedimiento quirúrgico y el estudio por imágenes. Un ejemplo. Este paciente presentó con fuga de LCR sobre el área de su operación en la columna lumbar. En los cortes sagittales se nota los cambios en los tejidos blandos paraespinales posterior y también se nota eso en los cortes axiales. Esto estaba pasando 2 semanas después de la operación. Y la razón por esa operación, una herniación de disco a nivel L5S1. Y para tratar eso, hicieron una laminectomía y discectomía. Y después de administración del gadolinium, se nota que hay mucho reforzamiento en el área de la operación, pero también se nota un tracto que llega desde el canal espinal hasta el piel. Ese es el área de la fuga del LCR y después se arregló y el paciente salió bien y se sanó. Una situación aguda. Ahora, este caso, en la radiografía simple, se casi nota los cambios
de la meninectomía derecha, el nivel el 3-4, pero en el corte axial del estudio de resonancia magnética se nota que hay cambios en el músculo con un poco de grasa en el área derecho y atrofia y una laminectomía lado derecho. Operación crónica, 20 años, una diferencia. El otro caso con edema, con mucha edema y muchos cambios postoperatorio, esto más calmado, pero se nota que hay una laminectomía. La diferencia, situación aguda, situación crónica. Entonces, tenemos que saber cuál es el motivo de la intervención. Hay compresión del cordón, hay inestabilidad espinal, hay razón por corrección de deformidad. ¿Ha habido intervenciones previas? ¿Cuántos? ¿De qué tipo? ¿Por qué? Y la razón por la otra operación fue una lesión de disco también. Ahora, es necesario saber cuáles son los procedimientos quirúrgicos comunes y cuáles son los implantes quirúrgicos que se pueden usar para la cirugía de la columna. Algunas veces es muy importante comunicarse con el cirujano de columna antes y o después del estudio por imágenes. Para ayudar al cirujano en el manejo clínico del paciente, tenemos que saber cuál es y ver y mirar y reportar cuál es el alcance y el impacto de alteración anatómica, cuáles son las consecuencias de la cirugía de la columna vertebral. Y hay diferentes tipos de procedimientos de cirugías: descompresión, estabilización, fusión, corrección de deformidad, extirpación de la lesión. Ahora, vamos a usar un modelo matemático simple. Primero, sustracción. Las ectomías, discectomía, laminectomía, fasectomía, corpectomía. Para ver esto, ¿qué falta? ¿Qué no hay? ¿Qué ha cambiado? Como en este caso, laminectomía, cambios en los tejidos blandos, una colección de fluido posterior al canal espinal. Y aquí notamos que es donde el estudio preoperatorio y la historia clínica son invaluables. En este caso, con el TC, corte sagital y axial, se nota que se ve el trayectorio de la operación en los tejidos blandos, llegando a los elementos posteriores de la columna lumbar, y se nota la laminectomía. También en el platillo superior del cuerpo vertebral L5 se nota que hay cambios en ese platillo. Y eso es nuevo porque tenemos el estudio antes de la operación que está mostrando la alineación del disco en nivel L4-5, y así se nota que hay cambios en el platillo. Y por eso entendemos los cambios en el estudio de resonancia magnética en el mismo paciente. Aquí se ve que hay edema en ese platillo de L5 y hay reforzamiento con medio contraste en ese mismo área y en los tejidos blandos. Se explica todo con el estudio anterior. La otra parte del modelo matemático simple es adición. Los implantes que están usando, la instrumentación, los espaciadores y los injertos. Aquí se nota las barras, los tornillos, los espaciadores, el 4.5, el 5.1, en
esta proyección lateral, los tornillos otra vez en el TC, corte sagital, y los tornillos están dentro del hueso y se pasan por el pedículo y llegan hasta el cuerpo vertebral. Se nota el ángulo del trayectorio y la ubicación de la instrumentación. Y en la parte posterior de la columna se nota que hay un injerto biológico y esto es para que se hace una fusión ósea entre esos cuerpos vertebrales para estabilizar la columna. Y los espaciadores anteriores entre los discos vertebrales. Ahora, tenemos que saber dónde buscar y qué buscar. Ya hablamos sobre la interrupción de los tejidos blandos, edema, hemorragia y los cambios de las barreras normales en esos tejidos blandos, como en este caso, donde se nota que hay un poco de reforzamiento focal en el área del disco donde se hicieron la disquectomía. Esto es un hallazgo esperado por este procedimiento sobre una laminectomía. Entonces tenemos que comprender el espectro de estos hallazgos de imágenes postoperatorias normales. El tema de acumulación de fluidos. Esto puede pasar difuso y infiltrativo por los tejidos blandos y se puede encontrar edema en el hueso también. Y en esos casos, algunas veces encontramos unas colecciones. Algunas son benignas, se deben dejar solas, pero otras son más grandes. Pueden ser seromas, hematomas y colecciones de LCR en diferentes compartimientos. Esto es un espectro normal hasta anormal. Vamos a ver unos casos. Sobre la cirugía del disco, la cuestión es si hay hernia de disco residual o recurrente, como en este caso, un paciente con una operación previa por laminectomía y ahora tiene esta herniación recurrente al mismo nivel. La otra pregunta, si hay hernia discal con o sin formación de cicatrices o si hay infección. Este paciente presentó con un dolor de espalda, se nota la herniación del disco a nivel L4-5. Después, como 4 semanas después de la operación, presentó con más dolor y se nota que hay edema y cambios en los tejidos blandos posterior y hay edema dentro de los platillos del área de la operación. También hay reforzamiento con el contraste de medio en esos mismos áreas. Pero tenemos que recordar la conferencia anterior sobre infección. Y mira la línea del platillo, la línea oscura, es muy débil, hay interrupción. Tenemos que comparar a otro nivel, que es normal, una línea más gruesa y bien definida. Esto es una infección. Y 8 semanas después, la infección ha avanzado y hay más destrucción de los platillos, hay cambios de señal entre el disco en el stir, infección. Ahora, cuando el paciente tiene la laminectomía, podemos encontrar 3 o 4 cosas.
Número 1, una fuga de LCD, como el caso que mostramos antes, un pseudomeningocele, hematoma o seroma o absceso. Este es un caso de pseudomeningocele después de descompresión para una chiari-1, malformación chiari-1, y se nota que hay una colección grande de LCD en el área de la operación, en los tejidos blandos posteriores. Y para tratar eso, ponemos una aguja pinal, sacamos el líquido. Esto se hace con antibióticos profilácticos para el paciente y después un apósito de compresión para tratar esto. Y el paciente salió bien. Un paciente que tuvo una laminectomía y tiene una colección posterior, que tiene un señal mixto en los cortes T1 y T2. Esto es un ejemplo de un hematoma y esto en muchos casos se puede tratar con observación. Paciente presentando con una herniación de disco después de la laminectomía y la disquectomía. Se nota que hay una colección de fluido en la parte posterior de los tejidos blandos, bien definida la colección, y tiene reforzamiento bien definido alrededor de la colección. Y esto le estaba molestando al paciente y me preguntaron si el doctor Ortiz puede hacer algo para el paciente. Sí, cómo no. Otra vez ponemos una aguja pinal sobre el guía de TC y sacamos este líquido clarito, es un seroma. Otro paciente con una colección grande en el área de la laminectomía, pero se nota en este caso la pared de la colección es muy irregular y tiene reforzamiento irregular alrededor y es muy grande. Y esto fue un seroma que estaba infectado. Y esto es un dilema porque tenían que sacar unas partes de las barras, de la instrumentación y poner al paciente en antibióticos. Uh, es muy difícil esta situación. Ahora, tenemos este diagrama que sirve como un buen guía para decidir cuando los pacientes tienen un déficit neurológico, cuando tienen fuga del LCD o cuando tienen cambios en la columna, con fiebre, con lavatorios anormales. Todo llega al cirujano para el cirujano que tiene que evaluar el paciente a ver cómo se va a tratar la situación. Si un paciente tiene una copectomía, tenemos que estudiar las imágenes para ver si hay un tumor residual o recurrente, cómo está el estado de los injertos que están usando para este paciente, cómo está el estado de la fusión, la instrumentación, la colocación, posición, y si en casos crónicos si hay patología al nivel adyacente. Este es un ejemplo de un caso donde se usa un injerto biológico, el BMP, y con ese injerto siempre se encuentra una calcificación alrededor del injerto y después empieza
hacer la fusión ósea poco por poco. Un ejemplo de una fusión 360 anterior y posterior con ese injerto, y se notan los tornillos dentro de los cuerpos vertebrales y la ubicación, la colocación de la instrumentación, todo bien en este paciente. La laminectomía, eso es normal. Un caso interesante, un año después de laminectomía y estabilización posterior para trauma y fractura de L1 en este paciente. Aquí en esta proyección frontal se nota la laminectomía y el trayectorio, la ubicación de los tornillos en D11 y D12. ¿Y qué pasa con este? Diferente. Este estudio el reporte dijo hallazgos postoperatorios normales. Pero ¿qué pasa aquí? Una masa en el lado izquierdo paraespinal. El TC, ese tornillo, no está en el cuerpo vertebral y llega hasta la aorta. Esto es un año después de la operación. La operación fue una emergencia y el paciente solamente esto era rutinario, sin síntomas. Entonces, yo mandé al paciente para un estudio vascular para estar seguro que todo estaba bien con el paciente. Entonces, el informe del radiólogo es muy, muy importante. Y es un documento que es prueba de lo que se dijo y prueba de lo que no se dijo. Elija sus palabras y términos cuidadosamente y lea sus informes antes de firmarlos. Hay un dicho en español que las palabras son del aire y para el aire van, pero nuestras palabras del radiólogo llegan al documento y son permanentes. Incluye un historial apropiado, clínico y quirúrgico. Menciones los estudios específicos con los que se está comparando el estudio postoperatorio. Informar el nivel y alcance de la cirugía. Describa el procedimiento quirúrgico en términos generales. Y tenemos que comentar sobre la ubicación de los implantes que están usando. Describa los cambios en el contexto de la presentación clínica, la comparación con el estudio anterior, la patología quirúrgica fue abordada por la cirugía, cualquier nuevo hallazgo clínicamente pertinente. Una impresión concisa, responde a la pregunta clínica y tenemos que hacer las recomendaciones apropiadas para el estudio. No solo indique columna dorsal o columna lumbar postoperatorio. Algo más, por favor. No interprete el estudio sin información adicional. No se olvide de revisar los estudios anteriores. No se olvide de hablar con el cirujano de la columna. No utilice la tarjeta de estudio limitado. Y no ponga al cirujano de columna en una posición difícil. No grade el procedimiento. No firme el informe sin leerlo, por favor. Yo he visto unos casos muy malos por esa situación. Entonces, puntos clave. Número 1, conocer los detalles quirúrgicos. Número 2, comunicarse con el cirujano de columna. Número 3, evaluar los estudios radiológicos previos. Número 4, tener una cuenta de los hallazgos esperados.
y entender qué es normal y qué es anormal en la situación. Y número 5, muy importante, leer los informes antes de firmarlos. Esta es la bibliografía sobre este tema y muchas gracias. Y después de cada tormenta, siempre hay un arcoíris. Muchas gracias por su atención y ahora estoy disponible para unas preguntas. Doctor Ortiz, muchas gracias por esa excelente presentación acerca del comportamiento de las imágenes en columna operada. Sí, definitivamente para nosotros, las personas que estamos interpretando estas imágenes, es muy importante esa retroalimentación con el clínico, ¿no? Yo creo que en el escenario de un paciente posquirúrgico, ni nosotros como radiólogos queremos leer de pronto alguna complicación o cambios que de pronto no puedan llegar a tener un buen entendimiento por parte tanto del clínico como de los pacientes. Mm, de pronto nos están llegando algunas preguntas que tenemos acá en el recuadro de preguntas y respuestas. Entonces, doctor Ortiz, vamos a hacer las preguntas que tenemos por acá. Sí, Tenemos una pregunta que me hacen llegar por el interno y es respecto a cuál es el tiempo prudencial para la solicitud de rutina de imágenes diagnósticas en un paciente operado de columna que persiste con radiculopatía y que puede tener persistencia del realce en el patrón con imágenes, dado ese hallazgo que es frecuente. ¿Y cuánto tiempo puede tomar para referirnos al término de cicatrización hipervascular cuando hay realce? ok. Eh, Primero, depende del caso y la condición del paciente. Si tiene déficit neurológico, si tiene fiebre, depende si uno sospecha infección, porque si sospecha infección, tiene que hacer un estudio de imagen más pronto posible. Si no, si es simplemente dolor, muchos pacientes después de su cirugía tienen dolor. Eso es típico y tenemos que esperar un tiempo a ver si está rebajando, si está ayudando los medicamentos de dolor para el dolor, si están ayudando la terapia o si es necesario hacer una inyección en la columna para ayudar al paciente. Depende. Pero si sigue con sus síntomas, yo creo que entre 4 y 6 semanas después de la operación, tenemos que ver lo que está pasando y empezar una investigación sobre ese tema, a ver lo que pasa con el paciente. Sí, Ahora, sí. la segunda pregunta era sobre cicatriz. Eh, la cicatrización hipervascular, ¿cómo diferenciarlo y cuánto tiempo usar ese término luego de la cirugía? Eso empieza al principio, hay inflamación y cicatriz es algo un poquito más subagudo o crónico, que están empezando después que se forman los áreas de inflamación y llegan hasta fibrosis. Y eso empieza después de, yo creo que más de 3 meses. Pero depende, porque cada persona es diferente. Entonces, para distinguir a cicatriz a una hernia, por ejemplo, usamos el medio de contraste. Tenemos que hacer esos cortes axiales ligeritos después de la inyección para ver que el reforzamiento es alrededor de la herniación. Porque si esperamos, poco por poco llega ese reforzamiento dentro del área del disco y después no podemos decidir si es herniación o si es cicatriz. Entonces, tenemos que hacer los cortes axiales en ese área anormal inmediatamente después de la inyección a ver si hay inflamación alrededor o si es
un tejido de cicatriz. Y esto pasa en un estado subagudo o crónico. En la situación aguda es todo inflamación, inflamación. Así pasa la patología. Ok, sí, de acuerdo, doctor Ortiz. Sí. Inclusive yo pienso que hay muchos cirujanos de columna que se cuidan de pronto en ese momento quirúrgico temprano de pedir imágenes diagnósticas porque sabemos que muchas cosas van a realzar. La piel, el tejido celular subcutáneo, la musculatura paraespinal. Muchas veces en el momento quirúrgico queda líquido que uno dice es muy probablemente atribuido a la cirugía y no, por ejemplo, en el caso de una interpretación de un pseudomeningocele o de una colección porque esa es otra palabra que de pronto cuando nosotros la reportamos tiene una connotación, la colección, ¿no? Puede ser algo posoperatorio que no sea infección o podría ser de pronto una colección inflamatoria. Entonces creo que los cirujanos de columna tratan de cuidarse mucho en saber que ese momento temprano luego de la cirugía no piden imágenes porque probablemente vamos a reportar varias cosas. Sí, 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 es muy también importante. es importante que cada colección no merece una aguja, porque poner una aguja dentro de una colección, una aguja espinal, puede infectar la colección. Por eso tenemos que hablar con el cirujano a decidir qué vamos a hacer con este paciente, si es algo esperado o podemos esperar, podemos esperar 4 o 6 semanas, hacer el estudio otra vez. Así se maneja el paciente. Depende del paciente en la condición del paciente y si tiene déficits neurológicos. Si tiene un Sí. poco de dolor y podemos esperar, mejor. Sí, esta comunicación ahí es muy, muy importante. Bueno, el doctor Segovia nos hace llegar una pregunta, es acerca de la caja o del cajetín intercorporal. ¿Dónde debe quedar ubicado luego de la cirugía? Yo a esta pregunta me uno un poco porque pues a veces depende también de la técnica que use el cirujano, un T-leaf, un X-leaf o cuál fue la técnica que usó para poner esa caja intervertebral. Y no es infrecuente ver que a veces no está central, sino a veces uno la ve como lateralizada o inclusive un poquito desplazada hacia la región posterior. Y cuando uno habla con el cirujano, él dice, está bien. Entonces uno le queda la duda de cómo decir sí, sí está bien ubicado, dónde debe quedar esa caja. Lo más importante es mirar cuando el cirujano pone la caja, donde está. Así es, el cirujano puso eso en la posición más óptimo posible, más óptimo posible, con su técnica, con su abordaje. Y si vino por lateral, anterior o posterior, depende. Lo más importante es si cambia por tiempo, porque esa caja está ahí no para solamente tener un espacio anterior y posterior en el forámina, pero también tiene adentro un injerto para hacer una fusión ósea entre los cuerpos vertebrales. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces, a ver si con cada estudio si cambia la posición, la ubicación, la orientación de esa caja. Eso es lo más importante. Sí, sí, realmente, y además que uno encuentra a veces también, doctor Ortiz, que el nivel que se está operando tiene cierta dificultad quirúrgica, ¿no? A veces nota que hay pacientes Sí, sí. muy obesos que probablemente operar el nivel L5-S1 va a ser un más difícil que de pronto operar un nivel superior y llegar ellos, la mayoría de cirujanos, la técnica de abordaje es con un arco en C, digamos que en salas de cirugía esa es como la técnica que ellos usan y poder poner la caja muy central en el segmento L5-S1 desde el punto de vista quirúrgico no es tan fácil. Entonces a veces queda un poquito para el otro lado y finalmente el paciente termina fusionándose. Pero yo pienso que debe tener uno como un cuidado ahí en el momento del reporte porque sí, efectivamente, no siempre, sobre todo en el L5-S1, queda ahí central. Yo en mi reporte digo, implante L5-S1. Eso es todo. No pongo, no digo es una A, es una B, es una C. No, yo lo digo así simplemente porque la puso de donde la puso, está ahí.
Sí, de acuerdo. Listo. Bueno, tenemos la otra pregunta de la doctora Sonia que nos hace llegar. Es, luego de la disectomía, ¿por cuánto tiempo en las imágenes de control administra medio de contraste? ¿Es necesario poner medio de contraste para la evaluación de artrodesis? Artrodisis. Ah, para artrodisis, sí, eso es una fusión entre dos, entre el cuerpo, dos cuerpos vertebrales, correcto, correcto. ¿Estamos hablando sobre ese tema? Sí, esa es la pregunta del Si doctor hay una Ortiz. fusión, para fusión, yo creo que no se necesita poner el medio de contraste, solamente ver si hay un puente de ósea que llega desde un cuerpo vertebral al otro, y eso se puede notar con TC en cortes sagitales coronales, va a ver si llega de un nivel al otro o si, um, uh, si, si no. ¿Okay? Entonces, con TC o estudio resonancia magnética se puede hacer, pero en TC es más fácil porque en el estudio de resonancia magnética hay artefactos por la instrumentación y algunas veces es difícil. Sí, sí, de acuerdo. Es el patrón trabecular y esos puentes óseos se ven mejor en tomografía cuando hay fusión a través del hueso que en resonancia. De hecho, esa pregunta se une un poquito con una pregunta que yo tenía y es, no es infrecuente que en la práctica a veces los médicos que están siguiendo un paciente para ver si ya ese segmento está fusionado o no, o no está fusionado, pidan, por ejemplo, resonancia y no piden TAC, o algunos piden ambas modalidades. Y eso va también de la mano con que cuando uno, por ejemplo, puede hablar de aflojamiento del material. Entonces, algunos cirujanos esperan que en resonancia magnética uno pueda reportar el aflojamiento y para mí es muy difícil reportar aflojamiento en resonancia. En cambio, en tomografía, esas áreas de resorción a través de los tornillos transpediculares o del instrumento es mejor evaluada. A veces a mí me gusta que pidan ambas modalidades. No sé qué opina el doctor Ortiz respecto a esto. Yo estoy de acuerdo porque algunas veces tenemos que usar dos para resolver el dilema, porque estos casos son muy complejos y para ayudar al paciente tenemos que usar lo que es necesario para que tenemos una contesta, una solución para el problema. Sí, sí. Tengo otra pregunta y es algo respecto a la experiencia que de pronto hemos podido tener con pacientes que luego de la cirugía, de forma accidental, por ejemplo, presentan un desgarro de la dura. Hay algunos, digamos que desgarros que se autolimitan, cicatrizan, si el médico lo trata de forma, digamos que conservadora, pero sí efectivamente a veces hay pacientes que persisten con salida de líquido y a veces comienzan a formar bien ese pseudomeningocele postraumático. Uno no quiere reportar un pseudomeningocele postraumático, sobre todo en el evento quirúrgico temprano. Y esas colecciones líquidas que a veces quedan, a mí me genera cierta duda, por ejemplo, si es líquido posoperatorio o si son fugas de la dura. ¿Cree usted, doctor Ortiz, que pronto sea necesario en algunos pacientes realizar mielografía por TAC para diagnosticar pseudomeningocele postraumático? ¿O de pronto solo con la resonancia podría uno? Eh, Número uno, tenemos que ver si el paciente tiene dolor de cabeza, hipotensión, cosas así sobre una fuga del cerebro. Primero, ¿verdad? Segundo, este, se, se puede, tenemos que mirar la colección en dos tiempos. Uh, al principio y a ver después si está rebajando o aumentando o si está estable. Y en, esa, en ese tiempo se puede decidir si es necesario hacer otra cosa, un estudio invasivo, porque bibliografía es un estudio invasivo, pero si el paciente todavía tiene síntomas sobre
esa cuestión y es una posibilidad de fuga de LCD, entonces se merece el estudio, pero depende en la situación del paciente. Ok, muchas gracias. No veo más preguntas en nuestro recuadro de preguntas y respuestas. De pronto yo quisiera un poquito ahondar más en y aprovechar la experiencia del doctor Ortiz respecto a las resonancias magnéticas que nosotros interpretamos. En algunos protocolos de resonancia magnética en centros ambulatorios, no en el mismo centro donde probablemente fue operado el paciente, donde está el cirujano de columna, las rutinas de cómo se realiza desde el punto de vista técnico esa resonancia puede variar. ¿Qué opina, doctor Ortiz, que, por ejemplo, cuando uno tiene el material puedan tener algunas secuencias más artefacto que otras? A veces el T2 con saturación grasa, y refiriéndonos a las técnicas sensibles al líquido, en mi experiencia tienen más artefacto que las secuencias STIR. Sí, a mí a veces Sí, me gusta es más el STIR cuando hay instrumentación, pero a veces nos llegan pacientes ambulatorios o de otros centros en donde el paciente entra dentro de la agenda normal de resonancia, se hace todos los pacientes del día y después uno se encuentra con esa dificultad diagnóstica. sí, eso es un problema y eso pasa aquí también, porque es más fácil para el paciente ir a un centro ambulatorio para tener su estudio, pero esos estudios se hacen con secuencias básicas Sí, y nadie pensando, nadie mirando lo que se tiene que hacer. Y en esos casos, si es necesario, se tiene que hacer el estudio otra vez. sí, sí. Sí, Definitivamente eso puede generar a veces, fat suppression, esa supresión de grasa no vale con instrumentación metálica y hay muchos artefactos con eso. sí, sí, definitivamente. Y eso no se presenta con cierta frecuencia. Bueno, no sé si de pronto alguien más de los panelistas hay alguna inquietud. Creo que no tenemos más por este lado. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Ortiz por haber compartido esa amplia experiencia que tiene no solo en la interpretación, sino también en el manejo intervencionista de la columna, que es un gran referente para nosotros y una gran ayuda para los radiólogos latinoamericanos en las imágenes diagnósticas. Mm, También quiero agradecerles a los asistentes. Esta conferencia va a estar disponible en nuestra plataforma de Health for the World en 72 horas para que las consulten y tenemos ahí un gran material académico. A veces hay personas que no pueden estar en los horarios de las conferencias, pero quedan disponibles para que sean consultadas en tiempo posterior. Bueno, doctor Ortiz, creo que eso es lo que teníamos de inquietudes. Muchas gracias Muchas por todo. gracias. Sí, sí, y gracias por las preguntas excelentes, porque es un tema difícil, ¿verdad? Pero así, si trabajamos con los cirujanos y hablamos con ellos, podemos hacer un esfuerzo muy bien para ayudar a nuestros pacientes. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, doctor Ortiz, muchísimas gracias. Un gran Ok, abrazo y saludos a todos. cuídense. Bueno, Chao. chao.